Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludando desde la Irresistible Fuerza Femenina. Soy Graciela Deoto, presidenta de la Fundación Summa Veritas. Y hoy me acompaña Pato Martín, que ahora la voy a presentar. Primero quiero agradecer la cantidad de oyentes porque nos están ayudando un montón. Queremos llegar a los 20.000. Ya estamos en 19.000. Por favor, compartan los capítulos, compartan los episodios, que queremos terminar el año con ese récord. ¿Qué te parece? Sí. Así que, y quiero agradecer porque me escribió el doctor Hugo Duvaldo, es un oyente masculino, y nos contó que estaba fascinado con el podcast y que le gustaba el nivel. Así que ya que tenemos caballeros escuchando del otro lado, si nos quieren contar si les gusta, qué mejoras harían, son más que bienvenidas. Y muchas gracias, doctor Duvaldo, por ese mensajito tan lindo que nos dejó. Y ahora sí, vamos con nuestro episodio de hoy. El título es Sustentabilidad con propósito, la evolución del liderazgo responsable. Y voy a contarles a quién está a mi izquierda. Patricia Martín es consultora en inversión social, sustentabilidad, equidad, diversidad e inclusión, con más de 15 años acompañando a empresas a integrar la sostenibilidad como eje estratégico. Hoy es directora de Sustentabilidad e Inclusión en Empatía S.A., donde impulsa modelos que fortalecen el crecimiento, mejoran la reputación y generan impacto real. Su experiencia le permite leer rápidamente las necesidades de cada organización y convertirlas en soluciones prácticas, rentables y con propósito. Ahora sí, bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Grace. Bueno, qué placer estar acá. Es un hermoso espacio, así que muy feliz y esperemos que sí, que llegues a los 20.000. Vamos a pasarlos, vamos a pasarlos. Por supuesto que sí, sé que será un hermoso encuentro. Así que muchas gracias por la invitación. Y te voy a arrancar por preguntarte, porque vos viniste muchos años en el mundo corporativo y de repente pegaste el salto a emprender, ¿no? Así es. Abriste una consultora y dijiste, bueno, acá voy. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso interno tuyo como para que otra que sienta ahí el bichito salte y se anime? Bueno, sí, fue todo un cambio. No abrí una consultora, sino que empecé a trabajar en consultoría. No era la primera opción, pero uno va como teniendo un proceso, digamos, fue un proceso interno también de preguntarme qué es lo que yo quería hacer, qué quería hacer con mi profesión, de conectarme con el propósito, ¿no? Como conectarme con qué es lo que yo quiero hacer, de qué manera y qué quiero dejar. Y cuál era la mejor manera de hacerlo con equilibrio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en parte de esa búsqueda que en algún momento, cuando ya quería cambiar, pasó por seguir trabajando con empresas. Empecé a buscar a ver de qué otra forma trabajar con empresas, pero desde un lugar distinto. Bueno, uno es parte de una búsqueda, ¿no? Empezaron a surgir algunos proyectos para hacer consultoría. Y yo sigo trabajando de lo que amo, ¿no? Sigo trabajando en sustentabilidad, en impacto social, es lo que venía haciendo y es lo que hago ahora. Entonces, feliz. Y cuando me llamaron de empatía, para desarrollar el área de sustentabilidad, digamos, con empatía, creamos un nuevo programa en la consultora, que es una consultora que hace 20 años que viene trabajando en comunicación, claro. Hace mucho tiempo, y creamos un programa, ideamos un programa para acompañar a las empresas en sustentabilidad y en impacto social, que bueno, que me encanta, digamos, eso es un proceso que me desafía, me encanta y me enamora, así que yo feliz ahí me metí porque me encanta generar eso, digamos, tuve la oportunidad de abrir áreas de sustentabilidad, de responsabilidad social, y esos primeros pasos me apasionan, es como acompañar a una empresa que está empezando a dar los primeros pasos en sustentabilidad o en inclusión o en impacto social, como querramos llamarlo. Me encanta, así que me apasiona. Bueno, y se te nota, y eso es bueno. Bueno, siempre hablamos acá de lo importante de que te apasione lo que haces, ¿no? Así es. Porque la diferencia se nota cuando uno está actuando. Es así. Es así. ¿Y cuál fue el momento clave que te hizo entender que esta sustentabilidad no era un área complementaria? Porque viste que a veces las empresas lo toman, ay, están hablando de lo sustentable, bueno, abramos un departamentito ahí como para que figure que somos sustentables. Es verdad. Es verdad. Sigue pasando, ¿eh? ¿Sigue pasando? Sí, sigue pasando. Uno piensa que, bueno, esto era de cuando empezamos a trabajar, cuando se hablaba de, no sé, de filantropía, de responsabilidad social, de ayudar a la comunidad.
Y eso fue evolucionando un montón. Digamos, hoy la sustentabilidad es súper integral, transversal, digamos, abarca todas las áreas de una empresa, de una organización. Pero no es fácil que los equipos, los líderes se den cuenta de eso. Entonces, bueno, hay de todo en el mundo de las empresas. Vos me preguntás cuándo me di cuenta. Creo que en lo personal, esto es muy personal, pero trabajando en una empresa, hace muchos años, cuando la sustentabilidad todavía no estaba ni de moda, nosotros trabajamos mucho con organismos internacionales, teníamos financiamiento internacional. Y estos financiadores pedían ver plasmado qué es lo que estaba haciendo la empresa en algún documento, digamos, en algo, Sí. bueno, en algo concreto. Entonces ahí surgió la posibilidad de hacer un primer reporte de sustentabilidad. Ah, mira qué curioso. ¿Por qué lado vino? ¿Viste? Claro, bueno, porque la sustentabilidad llega por diferentes lados. Claro. Puede ser algo más interno que surge, digamos, como las ganas de hacer cosas, puede ser que sea una cuestión también de conveniencia o de pedidos externos, y todo ayuda, digamos, porque te va conduciendo a hacer, que está buenísimo. Y en ese momento, el ponernos a trabajar en el proyecto de reporte de sustentabilidad hizo que tengamos que contactar a cada una de las áreas, ver que todas las áreas de la empresa tenían algo para aportar, que todas hacían parte de este todo, digamos, que hacía que la empresa fuese sustentable o que estuviera en camino de ser ¿Y sustentable. se daban cuenta o eran como silos donde cada uno hacía lo suyo? Era como silos, claro. Ay, ¿no? qué- Nadie pensaba que esto tenía que ver con sustentabilidad. Dice, no, pero es lo que yo hago, no tiene que ver con sustentabilidad. Yo hago mirá. recursos humanos, por ejemplo. Y bueno, pero eso, digamos, que es el bienestar de los equipos, es cómo trabajamos internamente, es parte de la sustentabilidad. Es parte de uno de los ejes centrales, el social de la sustentabilidad. Entonces, claro que lo es. Y ese primer reporte, además de mostrarle las áreas, digamos, que también todos formaban parte, fue armando un primer diagnóstico, digamos. Eso te hacía ver qué tenías, qué no tenías, qué tenías para mejorar, dónde podías avanzar, qué te estaban pidiendo estos indicadores o estos estándares internacionales y que quizás no estaba desarrollado en la empresa, pero podías desarrollarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí hasta surgieron nuevas líneas de acción vinculadas a eso. Así que súper rico ese proceso. Bien, interesante. Sí. Lo es para todas las empresas que quieren, digamos, cuando las empresas empiezan con un proceso de reporte, es un primer diagnóstico fantástico. Te abre muchas puertas, te muestra lo que tienes para mejorar, lo que puedes hacer, lo que te falta. Sí, es muy interesante. Y ahí viene pegadita. Lo hacemos desde empatía, eso lo hacemos y es hermoso acompañar a las empresas. Eso te iba a preguntar, para la que no Sí. esté mucho en tema. Cuando vos entras en una organización, ¿qué es lo primero que detectás para decir, bueno, les falta mucho o les falta poco para ser sustentables? ¿Hay algo que sea, viste que como en todo hay algo típico que, Sí. que caracteriza? ¿Qué Sí. pasa con una empresa? Porque también por ahí nos escucha alguien que tiene una empresa y por ahí se le prende la lamparita y dice, uy, mira, eras sustentable, no sabía, o no lo soy para nada. Sí, totalmente. A ver, uno tiene un camino recorrido y ves una empresa, o sea, desde la comunicación externa, digamos, ves la web, las redes y demás, y ya te das una idea. Y cuando te acercás a hablar, ya tenés una idea mucho más completa, digamos, y depende, por ejemplo, quién empieza a hablar de sustentabilidad, qué es lo que buscan, si las autoridades, los líderes de esa empresa están comprometidos o no, digamos, todo eso habla de ese proceso, ¿no? Y habla de cuánto camino tiene para recorrer, cuántos desafíos tiene para recorrer. Sí, es como que lo detectas enseguida, también es una cuestión hasta intuitiva, digamos, cuando te acercas a una empresa. ¿Y alguna vez te pasó que entraste, ¿no? Porque, no sé, un nivel medio te contrató y de repente el CEO te dice, a mí esto no me importa un poquito? Totalmente. Sí. ¿Y qué hiciste en ese caso? Muchas veces. ¿Lo convenciste o directamente Bueno, te fuiste? hay no, bueno, perdón. no. Siempre cuando alguien te llama es porque algo hay, digamos, ahí por lo menos alguna puertita hay. Sí, alguien quiere intentar sí, eso. Sí, pero hay que trabajarlo, digamos. Hay que sensibilizar, capacitar, tener charlas como para mostrar también que la sustentabilidad es parte del negocio, digamos. Esto que vos decías antes, no es un área aislada, sino que tiene que estar alineado a los objetivos del negocio. Ese CEO tiene que entender que la empresa esté dando pasos en sustentabilidad va a hacer que esa empresa tenga mejor reputación, sea más eficiente, sea más rentable, atraiga más talento, que su gente rote menos, ¿no? Y todo eso baja los costos, ¿no? Entonces, a veces se dice que
la sustentabilidad es cara. No, o sea, no es cara. Cuando vos empezás a trabajar en eso, te das cuenta que terminás Reducís costos. reduciendo costos, siendo más eficiente. O ganás más productividad. Totalmente. Atraes más inversiones, tiene muchos beneficios. Así que, no, desterremos ese mito de que, No, de que bueno, es está cara, bien, por eso, contame si hay mitos para que Claro. los demás sacamos todos estos mitos que andan dando vueltas ahí como Totalmente, fantasmas sí. alrededor. Bueno, ese es uno grande, ¿no? Y después también esto de que la sustentabilidad es para empresas grandes, por ejemplo. Ah, también, eso te iba a No, preguntar. ¿Qué claro. pasa con la... ¿Tenés algún cliente que sea chico sin nombrar, no? Sí, Obviamente. sí, claro, claro. Y a las ¿Y el pymes chico quizás les cómo lo cuesta encara? más ¿Al porque pyme cómo lo piensan encara? más en los costos. En los costos, Sí. claro. Pero ¿sabes qué pasa también con las empresas? Que las empresas piensan que no están haciendo, muchas empresas piensan que no están haciendo nada en sustentabilidad. Ahora, cuando vos te sentás, empezás a hablar y te empiezan a contar, hacemos esto, decís, bueno, pero todo esto es parte de la sustentabilidad. Claro. Quizás no lo estás comunicando, quizás no lo tenés organizado, Claro, digamos. no está ordenado. No está ordenado, Sí, ¿no? sí, sí. Y por eso también el reporte ayuda muchísimo a ordenar todo esto. Cuando vos vas viendo que esto está de acuerdo a este estándar, a este eje, esto son las cosas que te piden en determinada certificación, decís, bueno, pero teníamos cosas, teníamos iniciativas, teníamos acciones que hacíamos en sustentabilidad, en inclusión, ¿Y sí. cuánto tiempo lleva hacer un reporte? En promedio. Yo sé que depende de la organización, no es lo mismo una pyme que una grande. Sí, pero depende mucho. un promedio, ¿cuánto duraría? Aunque las empresas no lo quieran escuchar, No, bueno. y 6 meses dura. Perfecto. 6 meses. Porque tenés todo un proceso de relevamiento de información. Sí, O sea, primero claro, tenés que conocer a la tenés que saber en dónde empresa, está parado. Claro, Sí. saber qué es lo que se va a poder pedir, hacer todo ese relevamiento de información, procesarlo, empezar a trabajar en los indicadores, hay que validarlo, digamos, porque toda esa es información pública que va a quedar en la historia de la empresa. Claro. Entonces todo eso se valida. Se muestra de una forma agradable para que el público y las diferentes partes interesadas lo puedan leer de una forma ágil, porque es mucha información. Claro. Pero la idea después es mostrarlo de una manera que sea fácil, cercana. Divertida en lo posible, para que no se duerman cuando lo sientan ahí. Hoy vamos a leer el informe. Sí, claro. Y dice, todos mirando el reloj, dice, ¿qué pasó? Y que sea bien navegable, digamos, que cada parte pueda ir al lugar donde más le interesa. Tiene sus secretitos para que sea más interesante. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Muchas emprendedoras sienten que la sustentabilidad es cara, algo dijiste, o que está lejos. Entonces, ¿cómo se puede integrar este criterio de sostenible desde el día cero sin que se convierta en un costo, ¿no? Imposible. ¿Hay formas? Bueno, vos dijiste que ya trabajas con pymes, por lo cual no es tan costoso. Las pymes son más flexibles también, digamos. El hecho de que vos, quizás en una pyme, vos te reunís directamente con las dueñas, los dueños de la pyme, y entonces es más fácil como poder hacer esa bajada, digamos, y que los equipos se alineen al objetivo de trabajar la sustentabilidad. Eso ayuda un montón. Y después también entender que no es hacer muchas más cosas, sino hacer quizás distinto lo que ya venís haciendo, ¿no? Entonces, empezar a gestionar mejor, no sé, desde gestionar los residuos, a pensar un poco en qué proveedores contratás, cómo manejas recursos humanos, pero por eso a veces con una mirada, digamos, con una estrategia atrás que hace que te cambie la mirada, y no es que te cambie tanto lo que haces, sino que lo haces distinto. ¿Y cómo juega ahí el cambio cultural? Porque viste que cuando tenés que hacer ese tipo de cambios, estás en cierta forma modificando la cultura de la organización. Sí. Y eso es lento. Eso es lento. Porque naturalmente es así. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, depende de las empresas, pero hay que trabajarlo. La sustentabilidad es iniciativas hacia afuera, iniciativas hacia adentro, hay que trabajar mucho con los equipos. O sea, estás con cliente interno y externo. O sea, claro, todo el tiempo. Sí. Wow, y es un trabajo. Y hay que enseñar, ¿no? Es como que transmitir, enseñar en el sentido de transmitir, de que se puedan también entusiasmar. Y cuando los equipos se sienten identificados con una empresa que impulsa la sustentabilidad, que tiene como propósito generar impacto positivo, eso genera una cultura muy linda. Digamos. Tenés que convencerlos desde tus buenas acciones para que ellos también se sientan parte. Y cuando los equipos se sienten parte, hacen solos, ¿no? Bien. O sea, se integran las iniciativas y ya empiezan a formar parte de esas acciones. Bien. Sí. Y ahora te voy a preguntar un poquito por diversidad e inclusión, porque hablamos de sustentable
¿Y cómo vemos eso? Porque me parece que debe ser un poco más complejo que el sustentable, o es mito mío, no lo sé. Bueno, por ahí vale la aclaración de que cuando hablamos de sustentabilidad hablamos tanto de lo ambiental como de lo Sí, lo social, sé. yo sé que vos lo sabes, pero digo para aclarar para todos, porque a veces hay confusión, ¿no? A veces Sí. Claro, creen que es solo lo ambiental, por ejemplo. solo lo ambiental, tal cual. Hay mucha identificación de sustentable con lo ambiental y a veces los otros ejes quedan un poco más Bueno, relegados y son contanos todos súper los ejes, importantes. así ya nos queda claro. Los ejes centrales son el ambiental, el social y el de gobernanza, que engloba, o sea, englobamos lo económico y lo de Ahí está. gobernanza, que es cómo llevamos adelante, cómo administramos una empresa y que tiene que ver también con la transparencia, con la rendición de cuentas. Esos son los tres grandes ejes. Sí. Esos son los tres grandes ejes. Sí. Buenísimo. ¿Y ves mucha resistencia con la parte de diversidad De e diversidad. inclusión? ¿O no? Depende. Este no fue un año tan fácil Mirá. con estos temas. Mirá. Y hay, a ver, lo que pasa con diversidad e inclusión es que hay mucho desconocimiento, Exacto, ¿no? y confusión Y también. confusión. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado, no hay que hacer por hacer, no hay que hacer porque hay una efemérides, por ejemplo, o porque hay que hacer cuando uno está alineado a lo que la empresa, Claro. al propósito de la empresa, ¿no? Entonces, está bueno que cuando llevamos adelante iniciativas de diversidad y de inclusión, hagamos parte a quienes son... Claro. a quienes queremos Incluir. incidir, claro, positivamente y queremos incluir. Entonces, está bueno recurrir a expertos, pedir ayuda, digamos, que alguien que trabaja que hace consultoría, que es referente, que es de una organización social y que trabaja estos temas, pueda ayudar a las empresas para que lo que se haga bien. Claro. También hay que perder el miedo a hacer, eso también, ¿no? Pero en estos temas que son muy sensibles, está bueno hacer con conocimiento y con ayuda de quienes están en esos temas. Ya que estamos en este tema, te iba a preguntar, ¿qué errores comunes ves en diversidad e inclusión y qué cambios simples por ahí pueden marcar la diferencia, ¿no? Debe haber algo estándar que vos veas seguido y digas, che, se equivocan acá. Sí, bueno, el comunicar cosas sueltas, ese creo que es un gran error, ¿no? Comunicar porque es el día de, entonces comunicamos algo de discapacidad o algo de género y eso no tiene como una coherencia con lo que la empresa hace hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Eso genera muchos ruidos. Adentro genera muchos ruidos también, digamos, cuando salimos a decir algo. Sí, no sé, el Día de la Mujer y... Claro, y hacia adentro, digamos, no hay iniciativas que promuevan la equidad, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que ser coherentes, las empresas tienen que buscar esa coherencia, ¿no? Para que el impacto sea positivo para todas las partes. Claro. Así que eso, recurrir a expertos, no comunicar por comunicar. Claro, no, porque hoy es 8 de marzo, hablemos del Día de la Mujer. No, tal cual, tal cual. Y estar alineados a lo que... Hay diferentes sectores, digamos, empresarios, hay diferentes realidades, entonces no todos pueden hacer lo mismo, ¿no? Es como subirse a algunas tendencias. Bueno, no deberían tampoco, porque depende de qué producís y cómo es tu proceso productivo también, ¿no? Claro, claro. Claro, qué bárbaro. Bueno, te voy a preguntar, a ver, desde tu mirada, ¿qué diferencia las empresas que hablan de sustentabilidad y las que realmente tienen la sustentabilidad en el ADN? Porque viste que ahora hay muchas empresas que ya desde que arrancan, ya arrancan con el ADN de la sustentabilidad, Sí, por sí, suerte. Sí, totalmente, por suerte, claro. Que antes claro. eran las menos y Sí. ahora como que cada vez más... Sí. Antes era más transformar una empresa para que se convierta, para que camine la ¿Y sustentabilidad. cómo lo ves del lado del cliente también? Porque los consumidores cambiamos También. y quizá buscamos una empresa más sustentable. Sí, sí. Los consumidores, los clientes, los proveedores, digamos, todos este público, somos todos mucho más conscientes, ¿no? Tenemos más presentes, Claro. sabemos y buscamos que las empresas también como lleven... estén más alineados a este propósito, a estos objetivos. Entonces, somos mucho más exigentes todos, ¿no? Por eso también es importante que las empresas sean coherentes, porque el consumidor no le puedes vender cualquier cosa, ¿no? No, se da cuenta. Se da cuenta, se da cuenta. Así Sí, que... sí, no es cuestión de armar un comité de crisis y... Viste que el famoso comité de crisis resuelve la vida y no siempre, no siempre es así, el cliente no siempre vuelve. Sí. Y para mujeres que están dejando estructuras tradicionales y quieran lanzar su propio emprendimiento o proyecto,
¿Qué aprendizajes te gustaría transmitirles? ¿Qué les dirías en base a tu experiencia ahora reciente? Qué pregunta, ¿eh? Una pregunta profunda. Profunda, no, pero bueno, basado en tu experiencia, sí, la idea es saber sí. qué le puedes decir a alguien que quiera... A mí se me vienen un par de cosas a la cabeza. Por un lado, esto que por ahí hablamos al principio, ¿no? Como de conectarse con lo que uno realmente quiere hacer, brindar, digamos, con lo que a uno le apasiona, ¿no? E ir por ese lado, porque es donde uno va a poner la energía, el foco y es lo que Sí, nos y lleva. cuando Entonces, te vaya mal es cuando vas a seguir adelante, porque sí, realmente es lo que querés sí, lograr. totalmente, totalmente. Entonces, no acelerarse y poder conectarse con eso más profundo. Y otra cosa que me parece muy importante es rodearnos de otras mujeres que hagan lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Contactar a otras mujeres. Hay redes súper interesantes de mujeres empresarias, de mujeres emprendedoras. No sé, yo formo parte, por ejemplo, de una red de mujeres profesionales de la sustentabilidad. Son Mira, no espacios... sabía que existía. Contá un poquito de eso. Sí. Ah, mira qué Se llama interesante. Juntas Impactamos Más. Es una comunidad que empezó con un grupo muy chiquitito y que se fue ampliando. Y es una comunidad súper generosa en la cual intercambiamos experiencias, compartimos desafíos, nos pasamos datos de diferentes cosas que necesitamos. Hacemos encuentros anuales en los cuales también nos capacitamos en algún eje. Mira qué bien, no Muy sabía, la verdad que interesante. desconocía, Sí. gracias por... No, bueno, uno siempre aprende de todas las Claro. invitadas, porque algo nos Y dejan. y hay muchas redes, ¿no? Entonces está bueno, digo, ahí nosotros en Juntas, por ejemplo, hacemos mentorías, entonces vamos acompañando. Yo acompañé hace poco a una persona de Córdoba, una profesional de sustentabilidad, que está también como haciendo una transición laboral, y es súper rico, ¿no? Esta experiencia, porque vos acompañás a otro, pero también te volvés a conectar vos con tus Sí, te nutre objetivos. mucho. Te La nutre un mentoría, montón, nosotros que sí. trabajamos con la mentoría, tenemos la suerte de estar con la Universidad Católica y la mayoría son chicas o chicas jovencitas y está muy bueno Está muy ese ida bueno. y vuelta, ¿no? De Sí. cómo entusiasmarlos para que emprendan y cómo te cuentan con su entusiasmo a la vez de esa idea de negocio que tienen y que quieren plasmar, ¿no? Es súper interesante. Súper. La La verdad que verdad que a sí. veces la gente le tiene un poco de miedo a la mentoría y Sí, es tan rico totalmente, ese totalmente. pasaje. Sí, bueno, me parece que un buen consejo, una herramienta que a mí me ayudó y que veo que ayuda mucho es esto de recurrir a otras mujeres. Digamos, las mujeres somos muy generosas con estas cosas. Entonces, pedir mentorías, pedir consejos, preguntarle a alguien cómo hizo para, ¿no? Y participar de espacios en los cuales se puedan intercambiar experiencias. Uno de los proyectos más interesantes que yo hice en temas sociales tuvo que ver con el empoderamiento de mujeres empresarias, en el cual desarrollamos espacios de capacitación a través de una plataforma online y también espacios presenciales. Y en estos espacios presenciales teníamos como una parte que era capacitación, sobre todo en liderazgo, y otra parte que era de networking. Entonces era ayudar, facilitar ese espacio para que las mujeres empezaran a conectarse entre ellas, a hablar, a compartir sus experiencias, a compartir sus soluciones, ¿no? Cómo habían hecho ante determinadas situaciones. Y en eso trabajamos acá en Capital y en diferentes provincias del país. Y era muy interesante cómo, por ejemplo, de esas charlas surgían que, por ejemplo, empresarias o emprendedoras de una misma ciudad no se conocían y trabajaban en temas que eran complementarios. Claro, y tenés un socio Y o un terminaban haciendo proveedor. negocios, Claro. ¿no? Entonces, además de intercambiar las experiencias, haces negocios. Creo que eso está muy bueno, así que hay Bueno, que participar. hablábamos fuera de acá, de cámara, un poquito de cómo le cuesta a las mujeres el networking, ¿no? Vos Sí, me hablabas de que en el varón es mucho más fácil, sí, y esto se debe porque las mujeres siempre hacemos como silos. Entonces, en el colegio estoy con las mamás del colegio, y ese es el grupo de la mamá del colegio. Hago un deporte y es el grupo del deporte. En cambio, el varón tiene que hacer un negocio, invita al compañero a hacer un deporte. Posteriormente, si esto avanza, hacen un asado y van a la casa exactamente. y el negocio salió. Sí, En cambio, las mujeres no, es como que, no, ¿cómo voy a invitar a la, no sé, a la mamá del nenito a mi casa o a jugar al tenis? sí. Entonces No, tenemos que aprender sí.
también de los varones, Totalmente. porque tienen una experiencia amplia en eso y porque lo hacen muy bien, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que sacarse esos mitos con el networking que nosotros a veces decimos, no sé por qué cargamos una mochila ahí y vamos poniendo silos en nuestra espalda en lugar de unir, ¿no? Sí. Para multiplicar. Sí, sí, sí. No, hay que animarnos, es verdad, hay que romper con eso y juntarnos, decir, bueno, juntémonos a pensar, digamos, en próximos claro. negocios, así directamente, digamos, está bueno. Bueno, pero no es bueno. común que una mujer se te siente y te diga, juntémonos a pensar No. en un negocio. Bueno, Yo todavía no lo vi en 21 años. Bueno, empecemos a impulsarlo para que sea Claro. cada vez más común, porque también es cierto que las mujeres somos mucho más poderosas de lo que creemos. Sí, claro. ¿No? Nos juega mucho, nos pega mucho el síndrome del impostor y siempre pensamos que necesitamos más y más para... y no es así, ¿no? Tenemos mucha capacidad, mucho poder y hay que dejarse guiar por eso, ¿no? La intuición, que a veces la cancelamos, ¿no? Sí, la famosa intuición femenina, que a veces te lleva. Pero bueno, hablamos acá mucho a veces de networking porque queremos machacarles que sí, en especial las que están en tecnología, que no se aíslen porque da para aislarse lo que ellas hacen y desarrollan, pero también es importante la parte social, ¿no? Claro. Y ver qué obtengo yo cuando voy a un evento, sea de tecnología o no, porque también a veces hay que salir un poquito de la especificidad y tratar de moverse en otra área. Totalmente. Bueno, yo quiero que me cuentes un poquito en qué redes sociales te pueden encontrar. Así, si alguien quiere conectarse con vos. Bien. Bueno, en LinkedIn seguro, es Martín Patricia M. Y después a través de Empatía, empatiacomunidad.com.ar y las redes sociales de Empatía, así que entran ahí a la página y ahí pueden contactarme a mí y los servicios de la consultora, todos los que quieran empezar a trabajar en sustentabilidad. Buenísimo, aquí estamos. Tenemos un gran plus en Empatía en esto de trabajar tan integradamente en la sustentabilidad con la comunicación, ¿no? Entonces eso es un plus para las empresas, poder trabajar Claro, porque juntos. tenés dos áreas, sí, y son muy importantes. Y además es necesario en sustentabilidad. Totalmente. Estábamos hablando todo el tiempo de cómo comunico para adentro y para afuera. Bueno, ¿no? No lo hablamos, pero digo, lo que no mostramos, si no lo comunicamos, no se ve, no se sabe. Se ve, claro. Entonces, lo que hacemos hay que comunicarlo. Y hay que comunicarlo ordenadamente según los estándares y lo que nos pide la sustentabilidad, ¿no? Para que eso también tenga más impacto. Te voy a hacer una última pregunta, así te la voy a sacar de contexto, porque sé que vos tenés mucha experiencia con bancos y organismos internacionales. Sí. ¿Por qué crees que sigue siendo tan difícil para las mujeres el acceso a fondos o a financiamiento? Porque no voy a hablar de lo clásico, de patriarcado ni nada, sino qué es lo que no alcanzamos a entender las mujeres y se nos hace tan complejo el obtener esa financiación. Vos de tu amplia experiencia. Porque quizá le podamos dar un consejo a un montón, ¿no? Sí, bueno, ahí trabajando en banco, desarrollamos un proyecto muy interesante para que las mujeres se acerquen. Para que las mujeres se capaciten en educación financiera. Digo, la educación financiera es importante para todos, ¿no? Hoy claro, estamos hablando eso no mucho, tiene género. No tiene género. Hoy se habla mucho en impulsar la educación financiera de los chicos, de los más chicos, ¿no? Que quizás no lo tienen tan incorporado, que otras generaciones no lo tenían tan incorporado y qué importante que es. Claro. Además, no hace falta llegar adulto para... Sí, para decir, ¿y ahora qué hago con la plata? Para saber, claro. Y en las mujeres, me acuerdo en parte de ese proyecto, digamos, lo que veíamos es que las mujeres, uno de los factores por los cuales las mujeres no accedían a créditos era porque, por un lado, porque no se animaban, y por otro lado porque no sabían tanto o creían que no sabían tanto, ¿no? Y entonces en este creer que no sabían tanto, no se acercaban. Entonces ahí desarrollamos todo un proyecto de capacitación, de sensibilización y de acercar también con perspectiva, digamos, de una forma que sea más fácil para las mujeres, digamos, o para las empresas que estaban lideradas por mujeres, que no es que sean diferentes, pero tienen como algunas características distintas que está bueno tenerlas en cuenta. Entonces, quien impulsa los créditos, está bueno tener en cuenta estas características diferenciales. Así que, bueno, consejo para las mujeres empresarias: vayan a los bancos, pidan créditos, infórmense. Pero no siempre son tan amigables los bancos, no son tan amigables, a eso me refiero, pero, porque todavía seguimos a veces con algunos bancos en el siglo XIX. Sí, es cierto. Porque tenemos que contar las dos caras de la moneda, pero también me gustaba que vos dieras
Sí. porque tuviste que investigarlo en ese proyecto, que era lo que la mujer en sí tenía su propia traba, ¿no? Sí. Que era independientemente del contexto. Sí, totalmente. Independientemente del contexto y del tipo de empresa, porque había Exacto. empresas que eran muy chiquitas, pero también había empresas muy grandes y que en general, por ejemplo, las empresas de mujeres se financian con fondos propios. Sí, Fondos en propios, general, fondos familiares, en general, sí, es la en general, característica. es la característica. Y quizás podrían crecer más accediendo a otro tipo de financiamiento. Entonces, bueno, lo que vimos en ese momento es que lo que era fundamental era la capacitación. Claro, para que entendieran de qué se trataba. Para entender, claro. y para que entendieran y para que pierdan el miedo, ¿no? Perfecto. Entonces, eso. parte de estos encuentros y parte del networking también pasaba por ahí. Es decir, bueno, vos obtuviste un crédito, bueno, ¿cómo hiciste? ¿Cómo obtuviste? ¿Qué tuviste que presentar? Digamos, como a veces charlarlo en un ambiente un poco más amigable, Bueno, porque- hace que cuando llegamos al momento de presentar la carpeta, esas gigantes que te piden, no sea tan hostil ese momento, ¿no? Es que lo más hostil uno es llegue más eso. preparado. Lo que más se quejan es de la cantidad de papelitos y cositas Sí, que lo tengo que sé. llevar, ¿no? Lo sé, sí. Y también no olvidarse, porque a veces pasa que van con su plan de negocios y la primera pregunta del otro lado es, si te va mal, ¿cómo es tu estrategia de salida? Y todos hacen cri, 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 cri. Claro. Y ahí te niegan el crédito, Claro, porque claro. es Bueno, es un así aprendizaje mensual, también, es un ¿no? aprendizaje. También ¿no? De saber- uno aprende cuando vas y vas y vas. Ah, igual De es muy hecho, frustrante porque por ahí te pasaste lo sé, juntando papeles sí, y armando una sí, hipercarpeta maravillosa y de repente con una pregunta de la estrategia de salida te dejaron afuera y vos decís, Sí. esto es una injusticia. Sí, sí. Bueno, ahora hay varias plataformas en las cuales se puede como Sí. conocer un poco más y entender, te hablan un poco de qué es lo que te piden y que traducirlo, porque a veces te hablan con nombres Técnicos, muy técnicos. técnicos y en realidad es lo que vos tenés. Me acuerdo mucho de algunas empresarias que decían, bueno, era lo que yo tenía sobre mi escritorio todos los días, pero me lo decían con un nombre que yo no lo identificaba. Claro, Entonces no lo sabía ni que me relacionabas pedían. una cosa con otra. Claro, claro. Entonces, por ahí entender eso, digamos, hay glosarios muy interesantes como para bajar un poco, ¿no? Esto de los términos financieros, lo que significa, cuando te piden tal cosa, ¿qué es? Digamos, un poco hacer de traductor. Quien le interese me escribe y por ahí lo podemos, para no demorarnos, pero digo, les puedo pasar algunos links también interesantes como para Sí, estaría para bueno acudir. eso, porque eso Sí. nos sirve a todas, yo incluida, porque yo no me gustan los números. Entonces, como que si lo tengo que hacer, me siento, lo estudio y lo hago, pero no es lo que más me fascina, Claro. digamos, de toda esta Claro. parte. Hay que ser honesto, es Totalmente, así. bueno, uno tiene sus prioridades y sus habilidades. Así que bueno, te agradecemos mucho todo lo que nos contaste y como ven, siempre nuestras emprendedoras saben de todo un poco, ¿no? Porque arrancamos con la sustentabilidad y terminamos con las finanzas. Y en el medio, contá un poquito de la red de sustentable. ¿En qué redes, cómo las encontramos en redes para quien esté en sustentabilidad y Por quiera ahora estamos, engancharse? sí, claro, estamos bienvenidas todas las que trabajen en sustentabilidad. Somos una red muy diversa, digamos, de profesionales que trabajamos en diferentes temáticas dentro de la sustentabilidad. Es súper rica la red, se llama Juntas, así que sí, bienvenidas sean, nos buscan en LinkedIn y ahí estamos. Juntas, no se olviden. Bueno, y nosotros vamos a despedirnos como siempre con el emprendimiento loco pero exitoso. Y hoy traje uno que se llama la limpieza del océano o The Ocean Cleanup, el invento que empezó como un proyecto estudiantil y terminó revolucionando la limpieza de los océanos. Un chiquito de 18 años que se llama Boyan Slat propuso una idea que sonaba improbable, que era usar una barrera flotante pasiva para capturar plástico en el océano sin redes ni barcos. A pesar de que sufrió numerosas críticas iniciales su proyecto, logró recaudar millones en crowdfunding y formar un equipo internacional de ingenieros. Hoy The Ocean Cleanup opera en mares y ríos del mundo, retirando miles de toneladas de plástico. Lo que parecía una fantasía científica de un posadolescente terminó convirtiéndose en una iniciativa ambiental influyente. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. No, ¿por qué apreció eso?